Buenas noches con todos. Bueno, en esta oportunidad a mí me ha tocado exponer acerca de ecografía pulmonar en falla cardíaca aguda. Mi nombre es Lindsay Benítez Gispilco, soy de la especialidad de cardiología, médico residente de segundo año del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Bueno, como sabemos, en la falla cardíaca agudamente descompensada tendremos dos perfiles de congestión. Uno de ellos es el patrón tisular y otro un patrón intravascular. Tenemos diferentes formas y parámetros de cómo catalogar cada uno de ellos. Entre ellos tenemos los signos clínicos, en el caso de una congestión tisular por el edema de miembros inferiores, los crépitos, la ascitis, y también por parámetros laboratoriales como el CD146 o el CA125 y parámetros imagenológicos como son la radiografía de tórax y la ecografía pulmonar. Asimismo, si es que queremos diagnosticar una congestión intravascular, podemos guiarnos a través de la presión venosa yugular incrementada, la ortopnia, el hallazgo del tercer ruido en la ocultación y la vendopnia. En el caso del parámetros de laboratorio tenemos al NT-proBNP y a la hemoconcentración, ¿no? Y también como parámetros imagenológicos tenemos a la ecografía de vena cava inferior, a la ecografía de vena yugular y también a la ultrasonografía renal. Entonces, bien sabemos que según la guía del 2021 de la Sociedad Española Europea, vemos de que para nosotros poder dar como un diagnóstico una falla cardíaca aguda, tenemos que realizar una correcta anamnesis a través de los hallazgos de los signos y los síntomas, ¿no? Y de esta forma poder sospechar de una falla cardíaca aguda. No solamente vamos a dejarnos guiar por esto, sino también en solicitar exámenes auxiliares que generalmente tenemos que sí o sí debemos de tener, tenemos que tener en cuenta, es el EKG, la pulsoximetría, la ecocardiografía y también la radiografía de tórax y la ecografía pulmonar. Y a partir de esto ya tomar en cuenta si es que necesitamos un valor de un PRO-BNP para poder descartar o confirmar la falla cardíaca aguda. Entonces, por muchos años se ha venido utilizando la radiografía de tórax como un gol estándar para poder diagnosticar una falla cardíaca aguda, sobre todo ya que este está al alcance de muchos hospitales y muchos centros de salud, ¿no? Entonces, vamos a ver de que en realidad los hallazgos de la radiografía se van a poder correlacionar con la presión cuña pulmonar. Es así que hay diferentes fases, ¿no? Entre estas tenemos a la fase de la cefalización, en donde vamos a observar que los diferentes vasos pulmonares van a atender una tendencia a la radiopacidad a nivel de los lóbulos superiores, ¿no? Cuando en realidad solamente debería verse a nivel de los lóbulos inferiores. Cuando hay esta inversión es que probablemente se está dando un aumento en la presión cuña pulmonar. Como segunda fase en la radiografía de tórax vamos a ver de que hay una fase intersticial en donde hay una presión cuña pulmonar en más o menos 18 a 25 milímetros de mercurio, y en este caso ya vamos a poder observar las líneas A de Kerley y las líneas B de Kerley. Las líneas A de Kerley son las totalmente normales y son las que se van a ubicar a nivel retroesternal. Estas son más densas y más largas, inclusive de una mayor longitud a comparación de las líneas de Beckerley, las cuales se van a proyectar a nivel periférico y sobre todo van a estar cerca del ángulo costofrénico. Se dice que en esta fase en realidad va a haber un engrosamiento de los diversos tabiques interlobulares y sobre todo vamos a ver también presencia de los engrosamientos de las líneas cisurales. Entonces, como se muestra en esta radiografía, vamos a ver de que las líneas a Kerley sobre todo se van a observar a nivel retroesternal y van a ser mucho más gruesas que inclusive las líneas de Beckerley, que son las que se van a encontrar a nivel del ángulo costofrénico. Asimismo, vamos a ver de que una tercera etapa es la fase alveolar, en donde ya se va a superar una presión cuña de más de 25 milímetros de mercurio, y en este caso vamos a observar opacidades acinares, confluentes y bilaterales, ¿no? Que se dice que van a tener una disposición en alas de mariposa. En este caso vamos a encontrar un broncograma aéreo y un infiltrado algodonoso que es característico de un edema agudo del pulmón. Entonces, se ha estudiado en realidad diversos diagnósticos o test diagnósticos para poder nosotros confirmar una falla cardíaca aguda, pero entre todos estos, en realidad, el EKG, la radiografía,
la ecocardiografía, el NT-proBNP y diferentes parámetros serológicos, vemos que los únicos confirmatorios y que nos van a poder orientar un correcto diagnóstico tenemos a la radiografía de tórax y también la ultrasonografía o ecografía pulmonar. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder orientar la ecografía pulmonar? Pues en realidad no se necesita mucha experticia, cualquier médico general con una correcta preparación puede realizarlo y con un ecógrafo que tampoco sea de mucho nivel. Entonces, vamos a ver que en una ecografía pulmonar normal se va a observar una hipoecogenicidad o anecogenicidad, en donde se va a observar también a nivel superior una línea hiperecogénica, el cual es la pleura, ¿no? Y en los siguientes gráficos vamos a ver de que si es que empiezan a haber ya hallazgos de líneas verticales hiperecogénicas, estas probablemente se van a relacionar a un edema intersticial, ¿no? Que mientras más haya de este número de líneas, probablemente estemos más cerca de un edema agudo de pulmón. Y si es que observamos una consolidación o un hallazgo de una estructura totalmente homogénea, probablemente se estará tratando de una neumonía, ¿no? Ahora vamos a ver de que en realidad ya también se ha demostrado de que el número de líneas de Beckerli va a estar correlacionada directamente con un grado de una congestión tanto radiográfica como también a nivel de la presión cuña medida por cateterismo derecho. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a evaluar la ultrasonografía pulmonar? Bueno, se dice que nosotros tenemos que verlo en general en 28 sitios, de los cuales vamos a tomar como base las líneas o los espacios intercostales, el segundo espacio intercostal, el tercero, el cuarto y el quinto, y a nivel de sus intersecciones de la línea medioaxilar, la línea axilar anterior, la medioclavicular y la parasternal, tanto en el derecho como en el izquierdo, pero sin embargo vamos a anular todas las que son del quinto espacio intercostal, pero del lado izquierdo. Entonces, vamos a ver de que en cada uno de estos puntos vamos a evaluarlo de acuerdo al hallazgo de cuántas líneas B de Kerley vamos a encontrar en cada paciente, ¿no? Entonces, obviamente, si tenemos una, simplemente colocamos una línea y así sucesivamente hasta 5. Una vez que supere en realidad este número o simplemente sean incontables o una pantalla totalmente blanca, yo ya lo contabilizo como 10 líneas B de Kerley. No existe ni 11 ni 12. Entonces, no solamente vamos a tener un patrón 2D o un modo 2D, que es lo que generalmente nosotros conocemos, sino también se ha descrito que mediante el modo M, que es monofásico, vamos a poder hallar también diversas patologías pulmonares. Entonces, el gráfico A es una ecografía pulmonar normal en modo monofásico, ¿no? En donde vamos a ver de que la pleura se va a disponer en esta posición, ¿no? Horizontal en la parte superior y después en toda la parte inferior va a estar el parénquima pulmonar. Este signo se llama como de la orilla o de la playa. Esto es lo normal. Sin embargo, si es que nosotros empezamos a ver imágenes totalmente diferentes en el modo monofásico, probablemente estemos ante un hallazgo totalmente alterado, ¿no? Como es el caso de acá de la figura B, que es el signo de la estratosfera, ¿no? En donde probablemente estemos ante un hallazgo de una cisuritis. Entonces, no solamente nos va a ayudar en realidad la ecografía pulmonar para poder diagnosticar una enfermedad cardíaca como tal, sino también diferentes patologías pulmonares, ¿no? Y hay formas de cómo nosotros poderlos diferenciar. Por ejemplo, en el caso de un edema cardiogénico pulmonar agudo, como su mismo nombre lo dice, va a ser de origen brusco, ¿no? Y vamos a encontrar un número variable de líneas B de Kerley. Va a estar de forma bilateral y totalmente difuso, inclusive encontrando los dos pulmones totalmente blancos. Aparte de esto, se va a asociar con una efusión pleural. Y en el ecocardiograma, obviamente, va a estar totalmente anormal, cosa que también lo podemos encontrar en una falla cardíaca crónica, pero aquí vamos a ver un menor número de líneas B de Kerley y por lo tanto también va a haber un inicio que no va a ser brusco, sino va a ser progresivo en el tiempo. Y acá también vamos a acompañarlo de una efusión pleural y de una ecocardiografía totalmente anormal.
Si es que también sospechamos de un síndrome de distrés respiratorio del adulto, este también va a tener un inicio brusco, pero este no solamente va a estar acompañado de una función pleural, sino también puede estar asociado a diferentes alteraciones en el parénquima, como neumonías de diferentes tipos o tamaños. Y en este caso, la ecocardiografía en la mayoría de los casos es totalmente normal. Y en el caso de la fibrosis pulmonar, vamos a ver de que va a haber una predisposición también a tener estas líneas B de Kerley y también en diferente tamaño o diferente número, pero no tanto como un edema agudo cardiogénico. Entonces, esto es lo mismo, simplemente para recalcar de que se dice de que más de 30 líneas B de Kerley ya nos va a indicar de que estamos ante un paciente con un edema pulmonar severo, ¿no? Si es que contabilizamos en todos estos 28 sitios, ¿no? Más de 30 líneas B de Kerley. Igualmente, no solamente nos va a ayudar a evaluar de forma de reposo al paciente, sino también en aquellos que tengan falla cardíaca crónica y que yo al estimularlo o durante el ejercicio o post ejercicio, mejor dicho, les haga la ecografía y aquí se va a observar de que justamente en el mayor estrés es donde se va a congestionar el paciente, ¿no? Y tenga esta tendencia a que probablemente yo tenga que aumentar la dosis de diuréticos. Entonces, este es más que todo un gráfico como para poder resumir de que va a ser la ecografía pulmonar nos va a ayudar en los múltiples diagnósticos de todas las patologías pulmonares, ¿no? Tanto consolidaciones como fibrosis pulmonar, como también atelectasias, derrames pleurales. Entonces, no solamente, y no solamente tenemos la forma de evaluar los 28 sitios, sino inclusive se ha creado un nuevo esquema en donde se busca minimizar el esfuerzo del médico para poder evaluar correctamente los pulmones. Y es a través de los Blue Points, en donde se tiene 8 espacios o 8 puntos estratégicos en todo el tórax para poder evaluar correctamente como una ecografía pulmonar. Se dice que se tiene que colocar, tal cual como se ve en la figura, las dos manos sobre un lado del tórax anterior sobre todo, y allí se extienden las dos manos. Justo en el medio de cada mano, se podría decir en el centro, es donde forma parte de un punto o un blue point, ¿no? En donde vamos a igualmente colocar el transductor a nivel del espacio intercostal a ese nivel y contar las líneas de Beckerley. Igualmente en el lado izquierdo y también en la parte dorsal. Entonces, se dice de que en realidad la ecografía es bastante útil, pero también va a tener ciertas limitaciones, sobre todo en los pacientes obesos, en los cuales el grosor de la pared torácica y de todo el tejido graso y los tejidos blandos va a ser imposible que nosotros podamos evaluar correctamente, ¿no? También se dice que si el paciente tiene enfisema subcutáneo por un neumotórax o tenga vendajes torácicos grandes, también vamos a hacer imposible que los haces del ultrasonido puedan pasar hasta poder ver el parénquima pulmonar. Y otra cosa es que va a tener una baja especificidad, ¿no? Se dice que en realidad cualquier síndrome intersticial nos va a dar como positivo para una línea probable B de Kerley. Y dentro de las conclusiones vamos a ver de que la ecografía pulmonar en realidad se está volviendo una herramienta bastante utilizada para poder descartar, inclusive antes de que tenga mayores síntomas, a un paciente con falla cardíaca crónica, ¿no? Que se podría estar descompensando. Y es más que todo a través del conteo de las líneas B de Kerley, sobre todo en los 28 espacios que habíamos dicho, y si es que tiene más de 30 líneas, probablemente ya se está tratando de un edema agudo pulmonar. Se dice que inclusive esta ecografía pulmonar tiene mucha mayor correlación que el NT-proBNP e inclusive de aquellos parámetros ecocardiográficos tal como el E sobre E', ¿no? Que también ayudan demasiado. Entonces, sobre todo es como para tener en cuenta que en realidad este tipo de exámenes auxiliares ya se están tomando en cuenta dentro de los algoritmos diagnósticos y que tenemos que hacer cada vez más frecuente su uso, ¿no? Desde inclusive los médicos generales hasta también los mayores especialistas. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por la atención.